más cordial bienvenida a esta actividad académica denominada Conferencia Virtual, la Teoría Impugnatoria. Previamente quisiera agradecerles su puntualidad, su asistencia, su interés en esta importante capacitación y recomendarles un aspecto administrativo referido a la asistencia. Conforme ya muchos de ustedes se han podido percatar, ahora la asistencia es a través del sistema de gestión académica. Puntualmente, esta conferencia está pautada hasta las 7:30 de la tarde, de tal forma de que a partir de ese momento y durante 45 minutos adicionales, es decir, hasta las 7:45 p.m., estará habilitada la función para marcar el registro de asistencia, con lo cual podremos evidenciar su permanencia, su asistencia completa de acuerdo al reglamento y obviamente extenderles la constancia respectiva. Entonces, dicho esto, vamos a entrar ya en materia académica. Tenemos el alto honor de contar esta noche con el doctor Edín Campos Barranzuela, quien va a tener a su cargo esta importante conferencia, la teoría impugnatoria. Brevemente, y de acuerdo al formalismo necesario, tenemos que decir que el doctor Edín Campos Barranzuela es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Piura, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura también, docente de pre- y posgrado, docente principal de la Academia de la Magistratura, juez superior titular, expositor en diversos certámenes académicos y autor de publicaciones de la especialidad. Sabemos que el tiempo es escaso, así que vamos ya a entrar en materia. Doctor Edín Campos, le agradecemos sobremanera la buena disposición que siempre tiene con la Academia de la Magistratura. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias por esta presentación. La verdad que estoy muy contento de estar en estos momentos primero con un distinguido presentador y coordinador también de la Academia de la Magistratura en diferentes partes del país. Y por supuesto también un coordinador muy importante porque me ha permitido también dictar cursos en la academia para el programa de capacitación y perfeccionamiento, así como también el programa de Profa, lo cual estoy en casa, como se dice, para poder conversar sobre este tema, materia de convocatoria. Y es bonito también porque entiendo que hay una cantidad importante de discentes que se han inscrito entre auxiliares jurisdiccionales, administrativos, así como también asistentes de función fiscal y desde luego magistrados de los diferentes distritos judiciales que hoy nos acompañan para poder conversar sobre un importante tema sobre la teoría impugnatoria. Y además, Carlos, quiero compartir, antes de decir que esta eh, conversación, esta conferencia virtual, que en estos momentos la Academia de la Magistratura ha tenido a bien invitarme, se realiza en una coyuntura muy importante. Primero porque este domingo hay un concurso, o bueno, la Junta Nacional de Justicia acaba de convocar a un concurso público, ¿no? De selección de méritos, tanto para concurso abierto como concurso cerrado, y evidentemente los cursos de la Academia de la Magistratura son importantes para aquellos magistrados que van a pasar el examen escrito. Por ejemplo, este domingo es el examen escrito para los candidatos a fiscales supremos titulares. Y la próxima semana, es decir, el 1 de junio, es también el concurso de conocimientos para todos los niveles, primer, segundo y tercer grado. De tal manera, pues, que vamos a tener en examen en Lima, no sé dónde todavía, pero aproximadamente 2.700 alumnos que están postulando para este concurso, para los diferentes niveles, para jueces de paz, para jueces especializados en las diferentes modalidades, para jueces superiores, para jueces superiores y jueces especializados de control de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y también del Ministerio Público, y también, por supuesto, concursos para fiscales, entiendo, provinciales adjuntos, provinciales, superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es importante la capacitación. Y la Academia de la Magistratura se convierte en una institución sumamente importante para la actualización y conocimiento de los discentes que mañana más tarde quieren ser magistrados.
Y es más, hay un programa, Carlos, que tú muy bien conoces, que es el PROFA, ¿no? El programa de formación de aspirantes, de magistrados, que entiendo tiene mucho éxito en la Academia de la Magistratura y, por supuesto, es el peldaño para poderse convertir en magistrado titular. Por eso creo que esta conferencia, esta conversación, más que conferencia, que quiero que sea de manera horizontal, porque quiero que me hagan preguntas, quiero que puedan intervenir en cualquier momento, porque conversando creo que se logra aprender. Y entonces yo creo que es muy importante. Y dos cositas adicionales. Esta conversación que vamos a sostener y si hay alguna pregunta adicional por ahí, que no es materia propiamente del tema, pero creo que es importante comenzarlo a trabajar porque tanto dos instituciones estatales, públicas, que se encargan de administrar justicia o que pertenecen al Sistema Nacional de Justicia, como es el Poder Judicial y también el Ministerio Público, se han pronunciado sobre dos leyes muy importantes, ¿no? Una sobre la ley de extinción de dominio, la 26326, que a propósito ha sido modificada del el decreto legislativo 1376, mediante el cual ahora solamente va a ser posible incoar este tipo de procesos de extinción de dominio para todos los delitos, pero particularmente para dos casos de corrupción de funcionarios y de lavado de activos, para casos en los cuales la sentencia penal esté consentida y ejecutoriada, lo cual ha desatado evidentemente algunos comentarios, algunas reacciones de las instituciones y también que a partir de esa fecha, cuando quede consentida y ejecutoriada la sentencia, también evidentemente se puede plantear a partir de ahí la prescripción de la acción penal. O sea, los casos prescriben a los 5 años, cuando antes, con el decreto legislativo 1326, no era así, ¿no? Eran de carácter imprescriptible, una acción de extinción, un proceso de extinción de dominio era prácticamente una acción civil de carácter no penal que se interponía con la finalidad de incautar los bienes que venían de procedencia ilícita o que no podían haber sido justificados, digamos, financieramente. Entonces, el Poder Judicial ha planteado que los magistrados de la República podrían recurrir al control difuso, que también es un tema bien interesante, antes que el acatamiento a la norma BS 32326. Bueno, es un tema interesante que lo dejo ahí. Y el otro es el tema también relacionado con la, digamos, a ver, la ampliación de la responsabilidad restringida para aquellas personas que cometen delitos, como es, por ejemplo, ahora los adolescentes, que se les ha ampliado su marco punitivo de 16 a 18 años, en la cual ahora si cometen delitos graves, o por ejemplo un delito de robo agravado, etcétera, van a ser pasibles de la justicia penal ordinaria. En otras palabras, estos jóvenes adolescentes que cometen un delito cualquiera que éste sea, ya no van a tener esas medidas socioeducativas, ni van a ser pasibles a una legislación como el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes o el Código del Niño y de las Adolescentes, que permitía de alguna u otra manera un procesamiento diferente, y también respecto a la responsabilidad penal de medidas socioeducativas, van a ser ahora mucho más gravosas porque el sistema punitivo así lo permite, ¿no? Por ejemplo, un delito de robo agravado, la pena es no menor de 12 ni mayor de 20. Entonces, a un joven que comete un delito que tiene, digamos, 17 años, es posible que se vaya a un establecimiento penitenciario hasta con una pena que podría ser mayor a 20 años. Y si es reincidente, se podría inclusive aplicar la mitad de la pena, que podría ir hasta 30 años de pena privativa de la libertad, lo cual a criterio de algunos entendidos trastoca las reglas de Beijing, trastoca los índices de RAID, así como también la Convención del Niño y del Adolescente, porque sí indica que los adolescentes o menores no deberían tener un tratamiento punitivo al igual que los mayores de edad, ¿no? Sino deberían tener un tratamiento progresivo y diferenciado. Entonces también es una norma que ha sido publicada y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos los jueces? ¿Qué hacemos los señores fiscales? ¿Debemos acatar la norma o debemos esperar que estas instituciones se encarguen de plantear una acción de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional, a través del control concentrado que le establece la Carta Política del Estado, la expulse del ordenamiento jurídico para que a partir de allí recién los magistrados no la podamos aplicar? O algunos dicen, no, no hay ningún problema. Lo que se tiene que hacer es recurrir también al control difuso. ¿Por qué? Porque estas normas, tanto la ley de extinción de dominio como la modificatoria a la responsabilidad restringida de los adolescentes, podría también colisionar con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Carta de Beijing, así como también la Convención del Niño.
Entonces, son derechos convencionales que los magistrados tienen el llamado, según se indica, a poder cumplir antes que la norma. O sea, nos están indicando que deberíamos representar o acatar la supremacía jurídica de la Constitución antes que la norma. Es un tema, caray, interesante, que lo traigo a colación un poco antes de empezar, yo creo, este tema, porque que los aspirantes, los discentes, los magistrados que en estos momentos nos están escuchando, yo creo que es importante tener un criterio. Es importante saber qué es lo que tenemos en estos momentos, porque nosotros nos debemos a la norma, nosotros interpretamos la norma y nosotros creamos jurisprudencia con la norma como magistrados de la República, y yo creo que somos los llamados de alguna u otra manera también, por supuesto, a poderla conocer y también conocer varias versiones, porque lo que yo les digo podría ser que algunos discrepen, estén de acuerdo, estén en desacuerdo también, y de eso se trata, ¿no? El derecho no es pétreo, el derecho no es enyesado, el derecho progresa de acuerdo a la evolución de los tiempos y tiene que adelantarse a los cambios que tiene en estos momentos la sociedad. Bueno, Carlos, punto seguido o punto aparte, ahí lo dejamos y vamos con el tema, materia de convocatoria. Si me permites, por favor, yo quisiera compartir pantalla. Quiero saber si se ve bien, por favor, para poder conversar con cada uno de ustedes. A ver, Sí, cómo doctor. está? A ver, Eh, creo que no está bien ahí. Se aprecia muy bien, doctor, y Así brevemente, doctor, sí, grande brevemente, se doctor, aprecia, perdón, grande se aprecia porque yo lo veo acá pequeño. ¿Sí está bien? se aprecia, sí, prácticamente en toda la pantalla, se aprecia muy grande, A ver, doctor, y déjame gracias. compartir. A ver, perdón, Aprovecho perdón, para, Carla, antes que te vayas, déjame por favor con aquí mejor así. Creo que acá va a estar mejor. No logro apreciar bien. A ver, déjame ver la pantalla. A ver, acá tengo otra PPT. Quiero compartir. Ahí está mejor, parece. Ahí estamos ahí mejor. vemos dos pantallas, doctor. Vemos la actual y al parecer la que continúa, la siguiente. Siguiente, a ver. Dos diapositivas vemos, una un poquito más grande, que es la actual, por ejemplo, ahora fundamento, ¿no? Ya, pero ahí, Ahí vemos la carátula inicial de la presentación y a continuación libro cuarto, la impugnación, que es la siguiente diapositiva como a ver, un previo, ¿no? Un previo para... permíteme solamente terminar aquí. Quiero, a ver, y ahora ya está, me envié, ya. Ya, déjame compartir, por favor, nada más. A ver, aquí, yo no sé qué es lo que pasa aquí con la pantalla. Tengo dos pantallas aquí en mi máquina y quiero compartir aquí, a ver. Ahora sí, ¿ya? Ahí, no importa, quiero ver. ¿Está bien? Dos pantallas se ven, ¿no? Se ve dos pantallas, una más grande, que es la actual, y la Y la más diapositiva pequeña, siguiente. ¿no? Listo, ya, Sí, está sí. bien, no hay ningún problema. Carlos, empezamos, por favor. Muchas gracias, doctor, por ponernos en coyuntura, antes que nada, y por ser parte artífice de este buen cambio, también para la Academia de la Magistratura y para nuestros operadores de justicia. Nada más, gracias. Gracias, muy bien, Carlos. Entonces, estimados discentes, vamos a empezar con la ponencia programada para el día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre la teoría impugnatoria. ¿Qué significa la teoría impugnatoria? ¿Cuáles son sus presupuestos? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cuáles son las alternativas? Y sobre todo, ¿cuáles son los criterios dogmáticos, doctrinarios o constitucionales que el legislador y el constituyente establecieron para la impugnación de los procesos judiciales? En principio, debemos indicar de que el legislador y también el constituyente partió de la idea de que todas las resoluciones judiciales podrían ser materia de impugnación, por una sencilla razón de que las personas somos falibles, de que nos podemos equivocar, de que las personas podemos tener un criterio y no necesariamente puede estar de acuerdo la parte opositora. Entonces es importante primero tener en cuenta que la teoría impugnatoria o de los recursos de apelación interpuestos en nuestro ordenamiento jurídico, en este caso procesal penal, de nuestro sistema procesal penal acusatorio, establece que el juez puede emitir decisiones como decretos, puede emitir decisiones como autos y puede emitir decisiones como sentencias. Entonces, cualquiera que sea esta decisión, sobre todo estas dos últimas, el legislador ha considerado conveniente de que éstas
pueden ser materia de impugnación, es decir, pueden ser materia de alzada, pueden ser materia de ser revisadas por un superior, porque el inferior en grado podría equivocarse o de repente el superior en grado podría tener un diferente criterio, digamos, entre comillas, más jurídico y más apegado a la ley, porque la naturaleza humana en sí es falible, que se puede equivocar o el juez no podría tener una versión relacionada con los hechos de manera sistemática. Es importante precisar, yo creo, sin temor a equivocarme, de que la teoría impugnativa que establece nuestro Código Procesal Penal ha establecido que todas, bueno, no todas, que casi todas las resoluciones que se expiden, tanto en audiencia, a través de un auto interlocutorio, como las resoluciones por escrito que emite la autoridad judicial, deben ser susceptibles de apelación, cualquiera que éste sea. Puede ser un auto, puede ser una sentencia que se llama y se puede interponer a través de un recurso, porque una cosa es presentar un escrito ante una autoridad judicial y otra cosa es realmente presentar el recurso que en esta oportunidad está relacionado con la impugnación que pretende la parte impugnante. Se pueden plantear recursos de reposición, se pueden plantear propiamente recursos de apelación a los autos y las sentencias, se pueden plantear recursos de casación, se pueden plantear recursos de queja y por supuesto también recursos impugnativos de revisión ante el superior. Entonces, lo que ha establecido el legislador, una playa de recursos, de mecanismos, de alternativas mediante el cual se pretende que la resolución de primer grado o del acuo pueda ser susceptible de poder ser anulada, de poder ser revocada, de que pueda cambiar la pretensión, evidentemente, de las partes procesales. ¿Por qué? Porque es importante que de alguna u otra manera, el virtud del artículo 39 de la Constitución Política del debido proceso, como un derecho continente, se encuentra, por supuesto, enmarcada dentro de lo que se llama la pluralidad de instancias, ¿no? Entonces, esta pluralidad de instancias permite que, por ejemplo, un magistrado pueda emitir una decisión en audiencia o por despacho judicial y esa resolución judicial evidentemente puede estar en desacuerdo. Ahora, hay varios criterios. Por ejemplo, puede suceder, y ahora pasa como es lo normal, lo correcto, que los magistrados de la República emiten una decisión, sea un auto o una decisión final como una sentencia, y esta decisión puede ser suficiente, congruente, motivada y conforme a derecho. Es más, esta resolución puede ser una resolución bien argumentada, puede ser una resolución muy ilustrativa, puede ser una resolución que sea digna de ser publicada en un instituto o en una universidad y que pueda ser materia inclusive de una competencia en un ensayo jurídico que promueva el Ministerio Público o el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y además, esa sentencia o resolución podría ser hasta premiada porque contiene todos los elementos de la estructura que establece, por ejemplo, la ley de la carrera judicial o la ley de la carrera fiscal o contiene los lineamientos que establece para una muy buena sentencia por parte de la Junta Nacional de Justicia. O sea, estamos hablando de una pieza literaria, jurídica, muy importante que puede servir de ejemplo y de modelo para las demás o los demás órganos jurisdiccionales. Esa resolución que contiene todos los presupuestos, todos los requisitos, todos los argumentos, toda la estructura para poder establecer como una buena resolución judicial esa sentencia, inclusive la parte puede estar en desacuerdo y puede ser materia de impugnación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por decir el juez del quinto juzgado de investigación preparatoria, se me ocurre, digamos, del distrito judicial tal, declara fundada un requerimiento de prisión preventiva e impone a Juan Pérez la medida de 9 meses de prisión preventiva que comienzan a computarse a partir de hoy, 22 de mayo, hasta los 9 meses correspondientes? Esa resolución vamos a suponer que cuenta con toda la estructura literaria,
con todos los presupuestos de una muy buena resolución. Está bien redactada en un lenguaje claro, sencillo, cumple con los estándares que establece la Academia de la Magistratura para cómo redactar una buena resolución judicial. Está debidamente justificada. Podemos apreciar que se encuentra la calificación fáctica, la calificación jurídica, la calificación de los elementos de convicción. Hay argumento, digamos, probatorio en sede probabilístico, y también hay argumentación dogmática, jurisprudencial, constitucional y convencional. Y también hay una muy buena determinación judicial sobre la decisión que acaba de tomarse. En otras palabras, estamos hablando de una correcta resolución judicial. Y es más, se dice que los magistrados hablamos por intermedio de nuestras resoluciones. Y cuando se diga quién redactó la resolución, fue el doctor Juan Pérez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria. Y podemos decir, caray, qué bien redacta ese juez, qué justo es ese juez, qué transparente es y qué bien por la decisión que ha tomado, porque está suficientemente justificada, motivada, interpretada con el ordenamiento jurídico vigente. ¿Correcto? Entonces, nadie puede cuestionar esa resolución. Entonces, vamos y le preguntamos al señor fiscal, ¿usted está conforme con la resolución? El señor fiscal dice, sí, por supuesto que sí, señor juez, estoy conforme con la resolución. Vamos a suponer que el procurador también participó o la parte agraviada. Señor procurador o su abogado de la parte agraviada, ¿usted está conforme con la resolución? Bueno, sí, señor juez, estoy conforme con lo que usted acaba de decidir. Entonces le preguntan al señor abogado del imputado, señor abogado, ¿usted está conforme con la resolución? Caray, el abogado va a decir, caray, pues una resolución estupenda, muy buena. Materia de una publicación de repente en LP, en la Academia de la Magistratura, en el Centro de Investigaciones Judiciales. Caray, es una excelente resolución. Entonces, esa resolución, caray, puede servir de ejemplo para un tema como lo que estamos conversando. Entonces, eso le podríamos decir, o el abogado le podría decir a su patrocinado, mire, esto es un ejemplo de resolución que acaba de emitir el juez. El imputado le va a decir, pero señor, eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es la decisión que ha tomado el juez. ¿Qué está decidiendo? Está decidiendo que te vas a quedar 9 meses en este establecimiento penal. Caray, señor, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a aplaudir al juez porque está muy bien la resolución? No, apele, por favor. Entonces, mire, ¿a dónde quiero llegar? De que aun cuando una resolución judicial pueda ser una de las mejores piezas literarias y jurídicas que impone un ejemplo y que merece ser publicada en un portal web, evidentemente la toma de decisión es la más importante, que es la que le va a importar al justiciable para ver si lo condenan o lo absuelven, para ver si lo encarcelan o le dan libertad. Entonces, ese criterio de estar en desacuerdo sobre, digamos, en este caso, sobre el fondo de la decisión, importa que los magistrados o importa que el legislador ha precisado que los recursos impugnatorios merecen ser revisados por el superior, ¿correcto? Merecen ser revisados por el superior porque evidentemente estamos frente a una situación que aquí estamos de alguna manera estando de acuerdo o en desacuerdo con el fondo de la decisión, pero también podríamos estar de acuerdo con la forma, claro, con la forma que ya le competirá al abogado interponer los agravios que importa, y que eso luego vamos a conversar más adelante, los agravios que importa tanto de forma como de fondo para poder sustentar el recurso impugnativo de apelación. Entonces, de eso se trata. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos, o mejor dicho, el imputado, el agraviado o sus abogados están de desacuerdo con una decisión judicial, importa que primero tienen que notificarle la integridad de la resolución para poder expresar los argumentos por los cuales se va a interponer el recurso de apelación, es decir, los agravios, y para que a partir de ahí comience a correr el plazo correspondiente y evidentemente habrá una evaluación, habrá un control de admisibilidad para saber si efectivamente el abogado ha realizado una correcta redacción del recurso impugnativo de apelación y que ingrese por un control de legalidad, o perdón, de admisibilidad para los efectos de que se pueda conceder la apelación y pueda subir al superior en grado. Entonces, ¿qué son los recursos impugnatorios? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son importantes? Primero, porque el recurso
no es un escrito. Un escrito es, y la diferencia de un recurso con un escrito es que un escrito es un pedido, por ejemplo, en la cual estoy solicitando la reprogramación de la audiencia. Estoy de repente señalando nuevo abogado defensor, de repente estoy señalando nueva casilla electrónica. Es un escrito que presento poniendo de conocimiento un hecho fáctico o una atribución fáctica, ¿no? Pero sin embargo, un recurso importa que voy a dar respuesta a una resolución en la cual estoy en desacuerdo. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de la teoría impugnatoria, debemos de indicar que es un recurso, ¿no? ¿Por qué? Porque el recurso per se importa la interposición de una idea contraria a la decisión que ha tomado una autoridad. Entonces, el recurso es un medio impugnatorio por el cual la parte que se considera agraviada en una resolución, por supuesto, de carácter judicial, el que estima injusta o ilegal, la ataca para provocar su eliminación o un nuevo examen, una cuestión resuelta para obtener un pronunciamiento que le sea favorable. Claría Olmedo, citado por Fabricio Guagringlia, ¿no? En el régimen general de los recursos del Código Procesal Penal de la Nación en Argentina, ¿no? Miren, es importante este concepto, ¿por qué? Porque los recursos impugnativos o los recursos impugnatorios van a atacar una decisión judicial que a criterio de la parte agraviada, de la parte imputada, considera que es ilegal, es injusta, yo diría más que ilegal, injusta, ¿no? Desde la perspectiva de la defensa, desde la perspectiva del agraviado. ¿Por qué? Porque aquí entramos en un tema también de justicia, ¿no? ¿Qué justicia para el juez y qué justicia para el fiscal y qué justicia para el justiciable, tanto agraviado como imputado? Entonces, el juez que emite una decisión judicial indicará que ha sido lo más imparcial, lo más objetivo y lo más legal en la toma de decisión y considera que la emisión de la decisión final es lo más justo posible. Pero para ello esa decisión, de repente para el imputado que le están imponiendo 15 años de pena privativa de la libertad, no será justa, ¿correcto? Claro, podrá ser legal. ¿Por qué? Porque la resolución judicial ha sido emitida dentro de la investidura de la judicatura por parte del juez. O sea, la persona que emitió la decisión es una autoridad, un funcionario público investido de la autoridad legalmente para poder hacerlo, porque estaba dentro del proceso. O sea, es legal la emisión de la decisión, pero no es justa desde la perspectiva de la defensa, porque considera, por ejemplo, que puede que hayan errores de hecho, hayan errores de derecho en la fundamentación de la resolución o de repente falta de valoración probatoria. O de repente el otro abogado de la defensa, de la parte agraviada, dirá, no, no hay errores de hecho, no hay errores de derecho, hay una correcta valoración probatoria, pero lo que hay, de repente hay una falta de motivación o de repente hay patologías de la motivación que hacen que esa resolución per se sea nula. Entonces, consideramos que está mal. Entonces, esa resolución hay que atacarla, hay que atacarla, hay que volver a solicitar un nuevo examen para que todo el proceso lo vuelva a chequear otro juez. Pero ya no usted, ¿no? El señor juez, sino el superior en grado. ¿Por qué? Porque el superior en grado tiene la atribución para poder, de repente, declarar fundado mi agravio. Porque yo digo, estoy en desacuerdo con usted, señor juez, por estas razones, por A, por B o por C. Y yo quiero que estas observaciones que yo hago, que se llaman agravios, el superior en grado me los observe, me los tenga en cuenta. Y es posible que de repente la Sala Penal de Apelaciones evalúe los argumentos que presentó el juez y de repente la declare nula o de repente la revoque. Porque ahora, con el nuevo marco normativo, los jueces superiores tienen la facultad de revocar una sentencia condenatoria, ¿no? O sea, si a una persona lo han condenado, el juez superior o los jueces superiores tienen la facultad de absolverlo. Y si ha sido absuelto, ahora lo que se llama la condena del absuelto, también tiene facultades para poderlo condenar. Correcto, hay una casación de la Corte Suprema de Justicia de Lima y también la modificatoria del marco normativo del sistema procesal penal acusatorio del Estatuto Procesal Penal, mediante el cual se establece que en efecto sí es posible condenar a un absuelto. Entonces, estamos frente a una situación de que es bueno que el superior en grado tenga todos los argumentos posibles para poder conocer si es que se va a anular o si se va a revocar. Por eso se hace un reexamen
en la teoría jurídica de la impugnación de esta nueva posición. Por ejemplo, vayamos aterrizando con algunos casos. Por decir, ¿qué pasaría si repentinamente ustedes con su patrocinado, hay un caso, por ejemplo, de hurto agravado? Un caso de hurto agravado, pena mínimo 3, máximo 8, ¿no? Entonces, y es un joven de 18 años con responsabilidad restringida. Entonces llega a un acuerdo, llega a un acuerdo de determinación anticipada con el juez, perdón, con el fiscal. Entonces el fiscal le dice, ¿sabe qué? Estamos llegando a un acuerdo para los efectos de que la pena que se le va a imponer a mi cliente, dice el abogado, que sea de 5 años y de carácter suspendida con regla de conducta. Entonces llega a un acuerdo y efectivamente lo presentan ante el juez de investigación preparatoria. Y el juez de investigación preparatoria, 5 años, ¿por qué? Porque se le está bajando un sexto de la pena por responsabilidad penal restringida, ¿no? Y también de acuerdo a los antecedentes de la comisión del delito de hurto agravado. Entonces, bueno, concuerdan en que sea 5 años. ¿Y qué pasaría si el juez, al momento de la decisión que va a tomar, desaprueba el acuerdo de terminación anticipada, indicando que no operan los 5 años y que tampoco operaría la responsabilidad restringida? Ni tampoco operaría el sexto de la pena de la disminución por la terminación anticipada. Y considera que la pena de la determinación judicial no serían 5, sino a criterio del juez, considera que se le deberían imponer 8 años. Porque es reincidente, vamos a suponer que sea reincidente porque ha sido multado en otro proceso penal. Tenemos el caso. El juez desaprobó la resolución judicial. Entonces, frente a esa decisión, ¿qué es lo que hay que hacer? El abogado del imputado dirá, pero caray, ¿pero por qué la desaprobó? Si yo estoy poniéndome de acuerdo con el fiscal, voy a pagar la reparación civil y estamos viendo que hay dos institutos procesales de bonificación procesal que nos están indicando, uno, que tiene responsabilidad restringida y dos, que me estoy acogiendo a la terminación anticipada. Mínimo 5, máximo 8 de pena privativa de la libertad. En consecuencia, estamos nosotros, es más, viendo 5, debería ser hasta 4, pero ya hemos concordado con 5 y el pago, por decir, de 4.000 soles por concepto de reparación civil que se van a pagar en dos partes, dos cuotas. Entonces, el abogado dice, pero la jueza lo ha desaprobado porque considera que no le corresponde la responsabilidad restringida, ni mucho menos le corresponde la terminación anticipada, porque es un reincidente. Pero la figura de la reincidencia la ha establecido como casos de multa. Entonces, mira, aquí tenemos todo un temón. ¿Un temón por qué? Primero, partamos. A ver, ¿podría el abogado interponer recurso impugnativo de apelación a esa resolución que desaprueba la terminación anticipada? Sí. Entonces, podría ser, imagínense lo que les decía al inicio, podría ser de repente una sentencia que constituya una pieza literaria jurídica muy importante, digna de publicarse en un portal, que está bien motivada, pero es injusta para la defensa. ¿Por qué? Porque la ha desaprobado, porque está en desacuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Impugnarla. Hay que impugnar la resolución judicial. ¿Y cómo la impugnamos? ¿Cuáles serían los argumentos? Primero vamos a hacer un argumento de fondo, de forma, vamos a hacer un argumento de revocatoria, vamos a hacer un argumento de nulidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestros agravios? Entonces, habría que fundamentar las razones por las cuales estamos en desacuerdo a criterio de la defensa de esa decisión de desaprobación de la terminación anticipada. Miren, y aquí partamos. Primero, la semana pasada, miren, la semana pasada, mejor dicho, en el mes de abril, creo que ha sido 25-26, 135 jueces superiores de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país se convocaron en Iquitos a petición de la Presidenta de la República, perdón, de la Presidenta del Poder Judicial, quise decir, y del Centro de Investigaciones para poder participar, creo que es en el cuarto pleno jurisdiccional. Y en ese pleno jurisdiccional, los magistrados han concordado que, por ejemplo, la persona, para que pueda ser reincidente, debe tener pena efectiva de la libertad, conforme lo dispone el artículo 46A del Código Penal. O sea, se está, se está determinando que para que una persona tenga la calidad de reincidente y se le pueda sumar, digamos, la mitad del extremo máximo de la pena, debería haber estado encarcelado o debería estar sufriendo pena efectiva. Algunos magistrados, por ejemplo, vienen considerando que la persona reincidente es aquella persona que ha sido condenado
y se le ha puesto pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución. Hay magistrados que consideran que la reincidencia también se computa cuando existe eh, eh, condena por servicios comunitarios. Hay magistrados que consideran que reincidencia también importa cuando el magistrado se le ha impuesto una multa, y hay magistrados que consideran de que se le ha impuesto una pena privativa de la libertad para los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, perdón, para delitos de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, a una pena efectiva, pero convertida a servicios comunitarios. Entonces, en estos últimos acuerdos plenarios ha quedado determinado que ninguna de estas, digamos, penas alternativas de lo que estamos poniendo, se considera como una pena para ser considerada como reincidente el imputado. Tiene que ser pena efectiva, es decir, estar privado de su libertad. Entonces, en este caso, la jueza ha considerado de que es reincidente porque tiene una pena de servicios comunitarios. Entonces, miren, en ese extremo, el abogado del imputado tendría que apelar poniendo de conocimiento que ha habido un error de derecho por parte de la magistrada al interpretar una norma de que es el artículo 46, en la cual no corresponde. Entonces, lo que se pretende es atacar esa resolución jurídicamente para que el juez superior en grado pueda hacer un nuevo examen a la luz de estos agravios para lograr un pronunciamiento de carácter favorable. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si efectivamente estamos hablando de que el agravio o el recurso impugnativo de apelación promovido por el abogado de repente es acogido por la Sala Penal de Apelaciones? Entonces corresponde probablemente su revocatoria. Entonces, este reexamen que hace la Sala Penal de Apelaciones va a indicar que sí, efectivamente, no se trata de un reincidente, y en consecuencia, al no ser reincidente, sí es posible que sería pasible de la conclusión anticipada, y por supuesto también que se lo acojan por la responsabilidad penal restringida porque el imputado tiene, digamos, 19 años. Aunque ahora con esto de la responsabilidad de los menores puede ser hasta 17, ¿no? Pero bueno, entonces nos encontramos frente a un caso de que la resolución que fue desaprobada se va a revocar y se va a aprobar, y en consecuencia se le puede imponer de repente una pena de los 5 años que habían planeado, de carácter suspendida y sujeta a reglas de conducta, y en consecuencia se produce la excarcelación del imputado. Miren cuán importante es este tipo de casos, pero que es importante que el abogado conozca. Claro, ustedes me dirán, doctor Campos, pero los plenos jurisdiccionales penales y procesales penales que se han desarrollado en Iquitos y todos los que se realizan, este, no son de carácter vinculante, no son precedentes vinculantes. Es más, ni los acuerdos plenarios ni las sentencias casatorias son de carácter vinculante. Sí, pues sí, es cierto. Pero ahí tienen por lo menos un argumento. ¿Por qué? Porque de lo que pretende el Poder Judicial es crear, producir seguridad jurídica, producir predictibilidad en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que los jueces inferior en grado, cuando tenga un caso de esa naturaleza, pueda probablemente resolver conforme corresponde, ¿no? Porque al final son criterios interpretativos y jurisprudenciales que se tienen en cuenta de hechos que ya han pasado y que ahora vienen a conocimiento de la judicatura, y es más fácil de resolver. ¿Qué se necesita? Conocimiento. ¿Qué se necesita? Leer. ¿Qué se necesita? Saber de acuerdos plenarios, sentencias casatorias para invocarlas y que éstas nos puedan servir de guía, digamos, para interponer un recurso impugnativo de apelación o para que el superior en grado pueda resolver un determinado caso. Muy bien, ¿qué nos dice ahora Rafael Hinojosa sobre los recursos impugnativos de apelación? Miren, dice, el recurso impugnativo de apelación no es otro que el reconocimiento de de la falibilidad humana. Se considera que como los jueces pueden errar, aplicar o interpretar la ley procesal o material, es conveniente que las partes tengan la posibilidad de solicitar en el propio proceso que la resolución dictada sea modificada, bien por el mismo órgano jurisdiccional que la dictó para resoluciones simples, bien por el órgano superior, normalmente más experimentado, y en actuación generalmente colegiada, como garantía de una mayor ponderación
para los supuestos de resoluciones más complejas y por asuntos mucho más grandes, ¿no? Miren, es importante porque dentro de la teoría jurídica de la impugnación se encuentra como pilar fundamental la falibilidad humana. ¿Qué significa esto? Significa que los jueces, todos los jueces somos humanos. Los jueces podemos fallar. Los jueces de investigación preparatoria al momento de emitir una decisión, como por ejemplo un requerimiento de prisión preventiva, de repente una tutela de derechos, de repente un control de plazos, o un juez unipersonal, de repente una conclusión anticipada de juzgamiento, o la propia sala penal de apelaciones, una sentencia de vista, pueden equivocarse. Claro que pueden equivocarse. Entonces, la falibilidad, es decir, el error que puede tener el ser humano como magistrado, porque de repente tiene una sola interpretación de una norma, o de repente interpretó una norma pero no vio la otra, entonces es posible que la parte agraviada pueda percatarse de ello y decir que el juez superior en grado pueda valorar, por supuesto, esta resolución que le causa agravio para que sea integral y el superior lo pueda ver. Entonces, se supone, estimados amigos, y eso es una práctica común consuetudinaria, que los magistrados superiores o supremos conocen un poco más porque son más experimentados, ¿no? Más experimentados. Obvio que, por ejemplo, un juez de paz letrado, al momento que se interpone un recurso de apelación, es posible que el juez de familia conozca más. Es posible que el juez de investigación preparatoria que emite una decisión y se interpone el recurso de apelación, la sala penal de apelaciones que está conformada por un colegiado sepa un poquito más o que tenga más experiencia que el juez de primer grado. Y se supone que también la decisión del colegiado de la sala penal de apelaciones al momento de emitir una decisión de vista y que se interponga recurso extraordinario de casación, es posible que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República, que son 5, son personas más experimentadas, que conocen un poquito más, y es probable que su conducta judicial o jurídica esté más apegada al derecho y se equivoquen menos. O sea, como le digo, es posible en teoría, es posible. Creo que eso se ha manejado así. ¿Por qué? Porque se entiende que las personas de mayor grado son más experimentadas, conocen un poquito más, saben más de la interpretación de las normas y por eso en el Poder Judicial, autoridad es la autoridad. En la autoridad, si lo que dice el superior es santa palabra. Y hay que acatar, por supuesto, ¿no? Claro, usted me dirá, doctor Campos, pero de repente hay jueces superiores que saben menos que el especializado, o jueces superiores que saben más que el Supremo. Pues posible, todo puede suceder, pero yo creo que estamos en un órgano jurisdiccional jerarquizado en la cual se presume que las personas que están con un rango un poquito más alto conocen más para enmendarle la plana a aquellos magistrados que probablemente se distingue el error de hecho, el error de derecho, la valoración probatoria o la patología de la motivación para poder corregir las sentencias del ad quo y así se pueda hacer justicia, que es de eso se pretende, ¿no? Entonces, por eso, uno de los fundamentos que se dice es de que los magistrados son falibles y por eso el órgano jurisdiccional superior en grado, evidentemente, va más experimentado, va a tomar una mejor decisión. Ahora, es importante indicar que en un recurso impugnativo de apelación siempre será el adquén. El adquén es el juez superior, el juez superior. Es decir, si estamos frente a un juez de paz, el superior será el de familia. Y si estamos frente a un juez especializado, como por ejemplo un juzgado unipersonal o colegiado, el superior será la sala penal de apelaciones. Y si estamos en una sala de apelaciones, el superior será la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, siempre habrá un adquén. Entonces, ese juez superior es la persona o la institución o el funcionario que va a resolver la causa de la apelación. No es posible que el propio juez resuelva su propia resolución. No es posible, ¿no? Por ejemplo, si un juez emitió una sentencia, ¿la puede anular? No, ya no la puede anular. No la puede anular, a no ser que sea una cuestión meramente material, una cuestión incidental, de repente, en lugar de ponerle 9 años o 9 meses de pena privativa de la libertad, le puso 10, que no ha sido pedido, o de repente no hizo el cómputo correcto, le puso 9, pero al momento del cómputo, para que permanezca en prisión, el investigado le puso 10, ¿no?
O sea, no hizo bien el cómputo. O sea, se trata de un error numérico, un error material que el propio juez lo puede hacer. O de repente que planteen una reposición, que también vamos a ver luego, que es el propio juez que se interpone ante el propio juez la reposición para que él mismo pueda cambiar de opinión frente a una toma de decisión, de repente frente a un auto interlocutorio que se puede interponer. Pero lo normal es de que siempre una toma de decisión judicial siempre lo pueda resolver el superior en grado. Ahora, qué es lo que nos dice Alberto Binder? ¿Qué es lo que nos dice Alberto Binder respecto al control de la teoría impugnatoria de los recursos de apelación? Alberto Binder, uno de los grandes del derecho procesal penal, dice lo siguiente. Son cuatro los pilares, dice. Son cuatro los pilares por medio de los cuales el recurso impugnativo de apelación debe prevalecer. ¿Por qué se interpone el recurso impugnativo de apelación? Dice Alberto Meyer, primero, la sociedad debe controlar cómo son sus jueces al momento de administrar justicia. Entonces, los jueces realmente emiten una decisión suficiente, congruente, motivada y conforme a derecho. Los jueces son más dogmáticos, los jueces más son jurisprudenciales, los jueces son más prácticos, los jueces realmente motivan bien sus decisiones judiciales, los jueces responden a todas las pruebas de cargo, de descargo que interponen las partes al momento de ofrecer, admitir, debatir y actuar los medios probatorios. ¿Cómo resuelven los jueces? Los jueces realmente escriben bien, los jueces interpretan bien la norma o estamos frente a jueces, caray, que en algunos casos no saben redactar las resoluciones judiciales o le dejan a sus asistentes para que puedan realizar la redacción de las resoluciones judiciales. Bueno, eso hay que ver. Entonces es importante que la sociedad controle la calidad de las decisiones judiciales. Es por ello que es importante la calidad de las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes muy bien saben que la Junta Nacional de Justicia y el otrora Consejo Nacional de la Magistratura eh, y la Carta Política del Perú establece que los magistrados titulares deben ser ratificados cada 7 años, ¿no? Cada 7 años. Y es más, hay ahora una evaluación parcial cada 3 años y medio. Entonces, dentro del proceso de ratificación y evaluación para los magistrados, se les pide en forma anual que hagan llegar eh, por lo menos una decisión judicial, la más bonita, la más importante, que consideren para fin de que cuando llegue el momento de ratificación, los propios miembros de la Junta puedan evaluar si realmente la sentencia o resolución que se emitió hace 7 años o hace 6, 5, 4, 3, 2, 1 que se emitió, realmente estamos hablando frente a una resolución suficiente, congruente, motivada y conforme a derecho. ¿Por qué? Porque las resoluciones judiciales, ¿quiénes las van a ver? Se le va a notificar a las partes, se le va a notificar a Juan Pérez, se le va a notificar a Juanita Pérez. Y en muchos casos, esas resoluciones judiciales, una vez que son notificadas, las partes a veces publican extractos de la resolución. Y entonces es importante que el juez dé una respuesta a la pretensión, a la litis, que en esos momentos se está convocando, se está discutiendo como controversia jurídica. Si el juez vemos que no redacta bien, tiene errores ortográficos, establece mucho latinazgo, es ininteligible, hace sábanas de resoluciones judiciales que hasta a veces ni provoca leer la resolución, sin márgenes, sin párrafos. Bueno, ya creo que ese tipo de resoluciones no hay, pero yo creo que importa dar un mensaje a la sociedad. Por eso ahora las resoluciones judiciales se escriben con criterio periodístico, por párrafos, cada párrafo de 4 o 5 líneas y cada una que lleve una idea principal o subsidiaria. ¿Por qué? Porque al final lo importante es que la resolución judicial que se emita es para que la lea el justiciable que está detenido en el penal. Ha habido casos en los cuales, por ejemplo, los jueces, con el pretexto de que si es más ininteligible la resolución judicial, la resolución es más interesante, más académica, entonces llega o notifican la resolución ante el justiciable que está detenido, digamos, en un pabellón de un establecimiento penitenciario y el investigado dice, caray, no, la verdad que no entiendo. No entiendo lo que dice. Por favor, señor abogado, interpréteme lo que quiere decir, pues. Dígame, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el establishment, según los considerandos uxupra,
el da mi factum dabo tibi jus, ¿qué significa? Y increscendo. O sea, hay jueces que emplean mucho latinazgo, ¿no? Claro, entre nosotros, dentro del mundo académico, judicial, podemos entender algunas terminologías, pero yo digo, ¿por qué los jueces no hablan de manera sencilla, no? Así como, por ejemplo, ustedes se pueden comprar ahora, bueno, con las redes sociales, pueden acceder a un diario El Comercio, pueden acceder a un periódico como el Chino, o de repente el Trome, que tiene otro tipo de jerga, y ambos medios de comunicación impresos, ustedes lo pueden entender tanto para la clase A como la clase B, C o D. Entonces, lo que se pretende es que las redes sociales escriben para toda clase de público. Entonces, ahora los magistrados tenemos que hablar para los justiciables. ¿Por qué? Porque el destinatario de nuestra decisión judicial es el interno, que muchas veces es iletrado. Hay que llegar a él. Entonces, por eso, Alberto Vindes decía que la sociedad debe controlar, por supuesto, a sus jueces a través de sus decisiones judiciales. ¿Qué más? El sistema de justicia penal debe desarrollar mecanismos de autocontrol. También, por ejemplo, cuando una decisión no está suficientemente motivada y conforme a derecho, pues para eso está ahora la MC, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque una resolución que no tenga la debida motivación es causal de una nulidad. Y es más, ahora es causal inclusive de una falta grave que se puede realizar contra los magistrados, porque no motivan. ¿Qué significa una debida motivación? Significa que hay que dar una respuesta coherente, hay que dar conceptos, hay que dar considerandos, hay que explicar de manera detallada cada uno de los argumentos de tanto de cargo o de descargo de lo que en esos momentos han realizado las partes procesales. O sea, hay que contestar todos los elementos o actos de prueba promovidos tanto por el Ministerio Público como la otra parte. Y hay que responderle de manera coherente y motivada a cada una de las decisiones judiciales. Alberto Binder dice también, los sujetos procesales tienen interés que la decisión sea controlada a través de los órganos de control y también de los propios justiciables para que esa resolución evidentemente sea bien hecha. Ahora, ¿qué pasaría si esa decisión, por ejemplo, es una motivación, falta de razonamiento interno? Por ejemplo, hay casos en los cuales una resolución, las premisas no tienen una coherencia con una calidad normativa y narrativa en los hechos. Hay casos en los cuales se produce que uno está leyendo una resolución judicial, está por el primero, segundo, tercer, cuarto considerando de la decisión judicial y de repente todo indica a priori de que van a absolver, porque los criterios que está emitiendo el juez son de absolución, pero al final condenan. Entonces ahí pues hay una motivación sustancialmente incongruente o de repente hay una motivación una motivación de falta de motivación externa en el razonamiento, porque no hay una coherencia entre lo pedido y lo resuelto. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso las partes controlan las decisiones judiciales para que se pueda interponer un recurso impugnativo de apelación. Y finalmente, Alberto Meyer dice que el control de las resoluciones judiciales se fundamenta también a que sus jueces apliquen conforme corresponde el derecho. ¿Correcto? Perfecto. Yo creo que eso sí es lo más adecuado porque las personas conocedoras, los técnicos en la investigación jurídica del proceso, me refiero, evidentemente son los magistrados. Si los magistrados no conocen un proceso penal, entonces, o no conocen las normas de qué estamos hablando. Se supone que los magistrados son los que conocen el derecho para que para que le puedan responder a la petición que se hace. Por eso se dice, da mi factum dabo tibi ius, aunque estoy hablando en latín. ¿Qué significa? Dame los hechos y el juez dice, y yo te daré el derecho, ¿correcto? Entonces, para que haya una buena, correcta interpretación y motivación de las decisiones judiciales, lo correcto es de que haya una buena calificación, una buena atribución fáctica, una buena calificación jurídica y una buena valoración de los medios probatorios. Entonces, con estos tres argumentos, el juez tiene hecha la decisión judicial. Y esa decisión judicial tiene que ser motivada, suficiente, congruente y conforme a derecho. Eso es lo más importante. Muy bien, sigamos, por favor. ¿Cuáles son los efectos? Una vez que ya se interpuso el recurso de apelación, ¿cuáles son los efectos que evidentemente produce este recurso impugnativo de apelación? Bueno, hay efecto devolutivo.
Hay efecto diferido también. Pero bueno, vayamos primero por los efectos de los recursos. Efectos devolutivos. ¿Qué significa efecto devolutivo? El efecto devolutivo hace referencia a una tramitación y resolución del recurso que corresponde al órgano superior jerárquico, al que dictó la resolución recurrida. Repito, hace referencia a que la tramitación y resolución del recurso corresponde al órgano superior jerárquico al que dictó la resolución recurrida. Sus manifestaciones son: hace cesar los poderes del ACU, el quien asume el conocimiento de la causa para examinar lo decidido, y no devolutivo es la reposición. O sea, cuando hablamos de un recurso devolutivo, significa que cuando se interpone recurso de apelación, la jurisdicción y competencia del juez de primer grado que emitió la decisión queda suspendida. ¿Por qué? Porque ahora la competencia le corresponderá al juez superior o al órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque es él el que va a tomar la decisión respecto a eso. Por eso dice, remitimos el incidente, remitimos el expediente con efecto devolutivo. Es decir, la jurisdicción y competencia será del órgano jurisdiccional en grado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más? Cuando hablamos de efecto suspensivo, suspensivo. Cuando hablamos de un recurso de impugnación de carácter suspendido es cuando existe la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial cuando el recurso es emitido en ambos efectos. Por ejemplo, el recurso de apelación contra sentencias y autos de sobreseimiento, o no tiene efecto suspensivo lo dispuesto en el artículo 412, inciso 12 del Código Procesal Penal. O sea, significa la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial cuando el recurso es admitido en ambos efectos, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver de aquí algunos ejemplos. Efecto extensivo. Significa que la interposición de un recurso por uno de los procesados favorece o se extiende a otros que se encuentran en la misma situación, aun cuando no lo hayan apelado, ¿no? Por la comunidad del recurso impugnativo de apelación, yo creo que aquí no hay ningún problema. Otro aspecto importante el efecto diferido, que también se produce de manera bastante interesante, ¿no? Procede esta modalidad en los procedimientos de cuando existe pluralidad de imputados o de delitos, cuando se dicte un auto de sobreseimiento a una de las partes y la resolución que ponga fin al ejercicio de la acción penal o que haga imposible que se continúe respecto a alguno de ellos, estando pendiente el enjuiciamiento para otros. Entonces, es diferido porque en este supuesto, el recurso impugnatorio y concedido, su remisión al tribunal del adquén se producirá cuando se dicte sentencia o ponga fin a la instancia. En otras palabras, si a una son 5 personas detenidas o 5 personas procesadas, vamos a suponer que a dos se les ha declarado fundado el requerimiento de sobreseimiento. Entonces, no podemos enviar la causa sino hasta que se resuelva la situación jurídica a través del fondo del proceso de los demás procesados para recién proceder a subir la apelación que se ha interpuesto, digamos, por la parte agraviada del recurso que declara fundado el sobreseimiento a uno o dos imputados, ¿no? Entonces, aquí tenemos alguna jurisprudencia en el expediente 1243-2008 a través de un proceso constitucional de habeas corpus del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que nos dice? Por ejemplo, miren, nos dice algo bastante interesante. Dice, el derecho a acceso de los recursos constituye un elemento confortante o conformante del derecho al debido proceso, derivado del principio de pluralidad de instancias y lo importante también reconocido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Durante el proceso, toda persona tiene derecho a plena igualdad a las siguientes y mínimas condiciones o garantías. Primero, dice, el derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior, como primer aspecto que nos dice el derecho convencional. Del mismo modo, el inciso quinto del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles nos dice lo siguiente: tiene, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidas a un tribunal superior conforme a lo prescrito en la ley. Y así tenemos también diferentes jurisprudencias que les he traído a fin de poder trabajar este tema de que consideramos que es muy importante para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Yo quisiera enmarcarme dentro de un aspecto bien interesante que creo que sería lo más adecuado para ustedes para que nos puedan entender. A ver,
Primero, cuando ustedes se interponen un recurso impugnativo de apelación, primero hay que ver los plazos. Por ejemplo, 5 días para poder interponer cuando son sentencias y 3 días cuando son autos. Pero cuando son sentencias de proceso inmediato, también recuerden que son 3 días. Ahora, hay un aspecto aquí bien interesante que la Corte Suprema de Justicia de la República lo ha definido correctamente. ¿Qué pasaría si ustedes se encuentran frente a una resolución de un auto y quieren impugnarlo y están frente a una audiencia de carácter oral? La Corte Suprema de Justicia de la República ha dejado señalado que la expresión, el recurso impugnativo de apelación debe ser a viva voz, ¿correcto? ¿Qué significa viva voz? Se le pregunta, señor abogado, ¿usted está conforme con la resolución? No, señor juez, no, señorita juez, interpongo recurso de apelación. ¿Correcto? Siempre será importante que expresen la decisión de lo que van a hacer. Ahora, puede ser que digan, ¿sabe qué? Sí, estoy conforme. O lo que pasa es que algunos abogados dicen, me reservo el derecho. Ese derecho de reservarse el derecho de apelación, el Tribunal Constitucional lo ha dicho que es un síntoma de estar de acuerdo. O sea, es improbable que un abogado diga, me reservo el derecho de interponer recurso de apelación y luego después al día siguiente plantee la apelación. No, cuidado. Esos recursos o ese tipo de acción por parte de la defensa, en muchos casos, varios órganos jurisdiccionales han declarado improcedente el recurso de apelación porque no se hizo dentro del plazo correspondiente, ¿no? Si bien hay un plazo para poder hacerlo, pero recuerden que eso está sustentado en base a la fundamentación que tiene que hacer. Puede ser que diga, sí, señor juez, yo interpongo recurso de apelación y me reservo para poderlo hacer dentro del plazo correspondiente. Podría ser. Y para los casos de sentencia, también es importante tenerlo en cuenta. Por eso los recursos impugnativos de apelación se pueden interponer de manera oral contra las resoluciones finales en la audiencia y se formalizará por escrito en el plazo de 5 días, ¿correcto? Salvo disposición distinta a la ley. O sea, significa que es importante que ustedes digan, me interpongo recurso de apelación. Y luego ya lo fundamentan. ¿Por qué? Porque esa fundamentación va a estar orientada a que le notifiquen la integridad de la resolución judicial. Y aquí viene un tema bastante interesante, ¿no? Eh, a partir de cuándo es válido que corran los plazos para el recurso impugnativo de apelación? Pues es válido desde el momento que notifican la integridad de la resolución judicial. Entonces aquí viene el tema. ¿Y qué pasa con los adelantos de fallo? ¿Se pueden apelar? Sí, pero se pueden apelar, sí. Vamos a suponer que el adelanto de fallo diga 15 años de pena privativa de la libertad y 20.000 soles por concepto de reparación civil. Señor abogado, ¿usted está conforme? Evidentemente va a decir, no, yo estoy totalmente en desacuerdo, pero me reservo mi derecho hasta el día que me notifiquen la integridad de la resolución judicial. Entonces, eso sería lo correcto. Pero si le notifican la decisión judicial y no apela, ahí el tiempo también evidentemente se va a pasar. Ahora, yo quisiera aquí abordar un tema que seguramente va a ser un tema de preguntas. Es que el Código Procesal Penal ha establecido el adelanto de fallo, ¿no? El adelanto de fallo y que dentro del plazo correspondiente de 10 días el juez debe leer la decisión judicial, ¿no? Entonces, aquí han pasado varias cositas. La primera es de que muchos jueces leen el adelanto de fallo, pero después de los 10 días leen algo de la resolución judicial y no notifican la integridad de la resolución judicial. Pregunta, ¿a partir de cuándo empezaría a correr el plazo de la decisión judicial? Yo diría desde cuando notifican la integridad de la resolución judicial. Si es que la han leído en su integridad, digamos, al 10.º día, ahí tendría usted 5 días para apelarla. Pero lo correcto es de que el órgano jurisdiccional notifique por escrito a la casilla electrónica la decisión para que se pueda interponer el recurso impugnativo de apelación. Pero suele pasar que muchos jueces, y ya han sido materia de investigación, o vienen siendo materia de investigación por parte de la Autoridad Nacional de Control, que adelantan el fallo, convocan a la audiencia de la lectura íntegra y a veces no la notifican. Hay casos en los cuales han notificado después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses o más la decisión judicial. Y es más, notifican la decisión y 6 meses más para que suba al superior para ver la apelación. Eso acarrea pues un grave perjuicio al imputado que se encuentra detenido.
Yo creo que los órganos de control aquí vienen haciendo un correcto trabajo para poder cautelar, por supuesto, la celeridad en el proceso judicial para que, si ya se resolvió la situación jurídica del imputado y estando en desacuerdo con esa toma de decisión y estando pendiente para que el superior en grado pueda reexaminar el caso, no es posible que el ACUO mantenga en vilo al abogado y al propio imputado, primero no redactando ni notificando la integridad de la resolución judicial, porque sin ello no se puede interponer apelación. Y aún interponiéndolo, se demoran para poderlo subir el expediente a la sala penal de apelación. Primer punto. Segundo punto, es válido que a través de una resolución o a través de un adelanto de fallo que se le impone una condena al imputado, mantenerlo detenido en un establecimiento penitenciario. Aquí viene el cuestionamiento. Aquí es un problema grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mírenme, ¿qué pasa cuando eh, se quiere excarcelar a una persona? Por ejemplo, a través de de repente un cumplimiento de fallo, o de repente un cumplimiento de la medida cautelar o una absolución. ¿Qué pide el Instituto Nacional Penitenciario? Lo que pide es la resolución, el oficio, primero el oficio de excarcelación y dos, la decisión que produce o emitida mediante el cual se le está ordenando la encarcelación. Y coteja, si realmente estamos hablando frente al mismo expediente, la misma causa, la misma persona, efectivamente para poder chequear si estamos frente a esa persona, porque podría estar con otro mandato judicial para que no se produzca la excarcelación. Entonces, son bastante minuciosos para la excarcelación. Pregunta, en contrario sensu, ¿qué debería suceder cuando la persona es carcelada? ¿Se puede carcelar por un Twitter? Se puede carcelar a una persona por una notificación de una noticia en Justicia TV o a través de, claro, de Justicia TV? ¿Se puede carcelar a una persona con el solo oficio del juzgado o debería haber una resolución judicial? Entonces yo creo que este es un tema bien controvertido, ¿no? Porque evidentemente si el legislador ha considerado que hay que imponer un adelanto de fallo y ese adelanto de fallo puede ser condenatorio, entonces durante ese lapso de 8 o 10 días en la cual se establece para que pueda redactarse correctamente los fundamentos de la sentencia, yo creo que debería, por supuesto, estar privado de su libertad porque es una orden y es una decisión que se ha tomado. Lo que falta es el argumento. Entonces, claro, lo que hay que hacer es procurar los jueces de que si se establece una fecha de la lectura de sentencia, ese mismo día deberían leérsele la resolución judicial y en ese acto, tan pronto concluya la sentencia o la diligencia de la lectura de sentencia, notificar a las casillas electrónicas al segundo, debidamente ya descargada en el sistema integrado de justicia, firmada digitalmente por los magistrados, para que las partes puedan decir, acá está. Sí, pues aquí está mi decisión. Aquí está la decisión. Señor abogado, ¿apela usted? Sí, interpongo recurso de apelación, pero permítame que dentro del plazo de ley yo voy a fundamentar porque recién estoy tomando conocimiento por escrito de la resolución judicial que ha sido notificada en este acto a la casilla electoral. Es una decisión interesante, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí tiene plena validez. Y quiero avanzar porque quiero continuar con las preguntas. Hay un caso también bien interesante relacionado con la suspensión de la ejecución de la pena que establece el Código Procesal Penal. Mire, el Código Procesal Penal establece que el juez puede imponer una pena, digamos, efectiva contra un imputado, pues, pone que le ponga 10 años por tocamientos indebidos y connotación libidinosa, 10 años y al pago de 5.000 soles por concepto de reparación civil y en consecuencia dispone su internamiento en el penal. Pero en algunos casos, algunos dicen, sin embargo, la ejecución de la sentencia se suspende hasta que el superior en grado lo confirme. ¿Es posible eso? Sí, sí es posible. Entonces suben en apelación las decisiones y la sala pues lo ve. Dice, caray, ¿no? Él está en libertad. Claro, ¿por qué? Porque pese a que tiene 10 años de pena privativa de la libertad, está sujeta todavía para que a través de un juicio de culpabilidad la sala pueda resolver la situación jurídica. Entonces, si la sala confirma, evidentemente se ejecuta la medida, ¿no? Correcto, eso es perfecto. Ahora, ¿es correcto hacer eso? Bueno, yo creo que eso queda a libre criterio
del juzgador de poderle poner la pena efectiva y que se ejecute en el acto, porque lo puede hacer, o de lo contrario, de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo a la conducta procesal del imputado. De repente el procesado siempre ha sido una persona que todas las audiencias ha concurrido, ha colaborado con la impartición de justicia, siempre era el primero en las audiencias virtuales y el juez lo ve, caray, siempre ha colaborado, pero caray, ve pues que hay cierta responsabilidad por tocamientos indebidos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, no, aquí yo estoy convencido que hay que condenarlo, pero en la ejecución de la sentencia, yo, si bien le estoy poniendo 10, pero ha tenido una buena conducta, que mejor la sala lo vea, dice, ¿no? La sala que resuelva su situación, a veces hay muchos jueces que así lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sala tiene que verlo. Entonces, la sala se pronuncia sobre dos casos. Uno, sobre la confirmatoria de la decisión, y evidente, si confirma, va a ordenar el encarcelamiento del sentenciado condenado, o de lo contrario puede anular la decisión judicial. Si la anula, evidentemente no va a estar detenido porque hay una suspensión de la ejecución de la medida, ¿correcto? Entonces, el problema se presenta, miren, en un caso bien en su género. ¿Qué pasaría? Les planteo el problema. ¿Qué pasaría si el juez emitió la decisión judicial, digamos por este caso, por 10 años de pena privativa de la libertad por tocamientos indebidos y al pago de 5.000 soles por concepto de reparación civil y dijo que se debería ejecutar la medida? Entonces se dispone eh, librar oficios a, a nivel nacional para su búsqueda y captura, siempre y cuando no esté detenido. Muy bien. ¿Y qué pasaría que el abogado del sentenciado interponga recurso de apelación por dos razones? Uno, la primera es por lo principal, porque considera que la sentencia de 10 años es injusta y en consecuencia está solicitando, digamos, la revocatoria para que la sala penal de apelaciones lo pueda hacer. Uno. Y dos, también plantea de manera incidental la apelación en el extremo que mientras tanto la sala resuelva el fondo del asunto de los 10 años de pena privativa de la libertad, apela el extremo de la ejecución de la medida. Es decir, el abogado dice, no debería haber sido que se ejecute de manera inmediata, sino que se debería haber suspendido provisionalmente la ejecución de la medida porque está en libertad. Entonces, que se suspenda la ejecución hasta que la sala resuelva la situación jurídica de fondo del imputado. Entonces, tenemos uno principal y un incidente. Entonces, lo que se tiene que hacer es que la sala tiene que resolver el incidente primero, ¿no? Para ver si efectivamente corresponde que se le suspenda la ejecución de la medida y continuar con el principal, o de lo contrario, hacerlo en uno solo. Pero en este caso, me parece que lo recomendable es primero la suspensión de la ejecución, se suspende o no, porque puede pasar que se suspenda y siga en libertad, o diga no, que se ejecute y en consecuencia se continúe con las órdenes de captura, y dos, que se resuelva la situación jurídica de fondo, porque generalmente este mini juicio que se hace en segunda instancia, por supuesto, va a demorar un poco más la medida, lo cual evidentemente va a hacer que eso suceda. Bueno, imagínense, hay tantas cosas que hay que conversar. Yo quiero terminar dos aspectos importantes, porque ya se nos está acabando el tiempo. Hay tantas cosas bonitas que conversar y quiero plantear lo siguiente. ¿Qué pasaría cuando ustedes interponen un recurso impugnativo de apelación? Los abogados, los fiscales, los procuradores tienen que tener en cuenta dos aspectos. Les decía, si es una pieza procesal importante, una pieza jurídica y académica importante, digna de ser publicada en un portal, sí, es importante, pero el abogado y el imputado están en desacuerdo con el fondo del asunto. Muy bien. Entonces, el abogado lo que tiene que estar perfectamente convencido es que está en desacuerdo con la decisión judicial. ¿Por qué? Porque le han impuesto, por decir, 10 años de pena privativa de la libertad por el delito de tocamientos indebidos con connotación libidinosa y el pago de 5.000 soles por concepto de reparación civil. Correcto. Entonces está en desacuerdo con esa decisión. ¿Y lo que hay que hacer? Expresar agravios. ¿Y esos agravios cómo se traducen? Dos razones, ¿ya? Dos razones deben tener en cuenta. Los agravios tienen que tener en cuenta, tienen que ustedes, primerito, tienen que saber como abogados o como fiscales, saber qué van a apelar. ¿Voy a apelar qué? Leo la resolución y digo, ¿voy a apelar qué? Voy a apelar, ya está bien, pero ¿qué? ¿Voy a pedir revocatoria o voy a pedir nulidad? Entonces, eso yo creo que sería lo primero que habría que hacer. Porque si ustedes están pidiendo revocatoria, significa que lo absuelvan. Entonces, tenemos argumentos para que realmente puedan absolver al imputado. ¿Realmente hay? No.
Entonces, además, ustedes pueden pensar, no, pero el juez es medio inquisitivo o de repente ha sido muy garantista. Entonces, lo que se tiene que hacer es ver, prever eso, ¿no? Entonces, lo condenó porque era muy inquisitivo. Entonces, pero ya estoy pidiendo revocatoria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo absuelva la sala. Porque han habido elementos, como una especie de derecho penal del enemigo que el juez ha podido emplear al momento de la toma de decisión. Entonces, hay que plantear el tema de la revocatoria. Entonces, cuando ustedes planteen revocatoria, tienen que tener en cuenta tres aspectos. Uno, errores de hecho, errores de derecho y falta de motivación o de valoración, perdón, falta de valoración probatoria. Repito, errores de hecho, errores de derecho y falta de valoración probatoria. Cuando ustedes planteen la revocatoria. Se puede plantear revocatoria de la condena para que lo absuelva y se puede plantear revocatoria de absolución para que lo condene. Ojo, ¿ah? O sea, en ambos casos, el Estatuto Procesal Penal sí faculta al órgano jurisdiccional superior para que así pueda resolver. Pero, evidentemente, conforme a la nueva prueba, conforme a la actividad probatoria y en virtud de que realmente ha habido un error de derecho, de hecho, de falta de valoración de un medio probatorio, que faltó poderlo valorar. Y el otro aspecto es evidentemente que si ustedes plantean un recurso impugnativo de apelación y van por la nulidad, tienen que decir, caray, yo lo que quiero es de que esa resolución judicial sea declarada nula. ¿Nula por qué? Porque existen patologías de la motivación. ¿Qué ha pasado? O sea, tenemos una motivación aparente, tenemos una motivación insuficiente, tenemos una motivación sustancialmente incongruente, tenemos una motivación de falta interna en el razonamiento, tenemos una motivación de falta externa en el razonamiento, externa, perdón, en sus proposiciones, y tenemos una falta de motivación cualificada. Es el caso de la sentencia 728-2008 del caso Juliana Llamo Hilari. Entonces, hay que identificar cuál es la patología de la motivación en la cual, en la redacción de la sentencia, ustedes van a ver. Aquí el juez no se ha pronunciado sobre esto. El juez no ha argumentado esto. Al juez le falta eso. El juez, entonces, tienen ustedes que encontrar eso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? De que si ustedes solicitan la nulidad de esa decisión, van ustedes, recuerden, para que otro juez, si es que la declara nula, para que otro juez de primer grado pueda conocer ese mismo caso a través de un nuevo juicio o que emita una nueva decisión. Entonces, ¿les conviene? ¿No les conviene? Entonces hay que ver eso, ¿no? Hay que ver eso. Yo creo que si tenemos a un imputado que ha sido condenado, hay que chequear. Hay que chequear si realmente corresponde la revocatoria o chequear si le corresponde la nulidad. Ahora, cualquiera que ésta sea, sea nulidad o revocatoria, hay que verlo desde la perspectiva de dónde lo plantea, porque puede ser que lo plantee el Ministerio Público, si estamos hablando de una sentencia de carácter absolutoria. Entonces, el fiscal podrá plantear una sentencia de revocatoria frente a una sentencia absolutoria, o sea, un recurso impugnatorio de apelación planteando revocatoria de una sentencia absolutoria. Sí es posible, pero si hay argumento, si hay nueva prueba, si se hace un minijuicio, ¿correcto? Pues es posible que podría arriesgarse a que el colegiado lo pueda condenar. Pero si ve que no hay mucha actividad probatoria y hay pobreza argumentativa en la resolución de primer grado, yo creo que el fiscal habría que inclinarse por un tema de nulidad de la decisión judicial. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede a diario en todos los órganos jurisdiccionales superiores? Y creo que tanto en la Sala Penal de Apelaciones como también en la Corte Suprema de Justicia de la República, cuando se interponen los recursos extraordinarios de casación, yo creo que los abogados, algunos, y los fiscales, algunos, cuando interponen recursos de apelación por revocatoria, tienen que oralizar a la audiencia de vista argumentos de revocatoria. Si interpone recurso de apelación y su agravio es por nulidad, tienen que oralizar por nulidad. Entonces suele pasar de que en muchos casos, cuando el abogado, digamos, ha sido condenado su patrocinado, los familiares del interno cambian al abogado. Entonces, este nuevo abogado plantea el recurso impugnatorio de apelación, o habiendo planteado el anterior, el recurso impugnatorio de apelación, viene el nuevo, plantearon revocatoria, pero hace fundamentos de nulidad. O plantearon nulidad y hace fundamentos de revocatoria. Recuerden que los agravios son los que limitan a, 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 a que
juez superior, al colegiado superior, porque no han sido materia de agravio. O sea, los agravios son como la acusación y la defensa, la acusación y la sentencia, que debe existir una congruencia procesal. Entonces, en segunda instancia también existe una congruencia procesal entre lo pedido y lo resuelto. Es decir, tú me pides nulidad, señor abogado, tú me pides revocatoria, señor juez, y tienen que fundamentar sobre esos extremos que han pedido. Y el acto está en la obligación de poderse pronunciar sobre los agravios pedidos por escrito y también, por supuesto, oralizados en el acto de la audiencia. Ahora, suele pasar de que algunos abogados dicen, yo he interpuesto recurso impugnatorio de apelación por revocatoria como pretensión principal, pero como pretensión accesoria pido nulidad. O sea, los dos. ¿No? Si no me sale por aquí, me voy por acá. Algunos abogados o fiscales dicen. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ha dicho que es posible que una parte impugnante pueda pedir dos pretensiones. Sí, sí es posible. Sí es posible. Pero siempre y cuando ambas pretensiones tengan su propio razonamiento y su propio argumento de manera autónoma e individual. Si tú estás pidiendo nulidad, fundamenta por qué nulidad. Y si también quieres revocatoria, fundamenta por qué es revocatoria. ¿Eso qué significa? Que puedes fundamentar por los dos agravios para que el tribunal pueda optar por uno o por el otro. Ahora, pero sí plantea solo revocatoria como tema principal, o sea, como pretensión principal, pero alternativamente plantea nulidad y no fundamentas en el escrito, evidentemente el tribunal te lo va a rechazar. Ahora, los tribunales superiores ahora son muy estrictos de que están haciendo un control de admisibilidad respecto al recurso. O sea, mire, cuando se interpone el recurso de apelación, el ACUO hace un control de admisibilidad, su primer control, para ver si pasa o no pasa. Vamos a suponer que pase. Pasa, después la sala ejerce otro control de admisibilidad. Y sobre todo, la sala va a decir sobre qué va a ser la pretensión que vas a fundamentar. Hay casos algunas cortes superiores de justicia que están poniéndose más severas, en el sentido de que si tú no planteas un buen requerimiento o si planteas doble y no fundamentas, te lo declaran improcedente el recurso impugnativo de apelación y quedó allí. O sea, en otras palabras, hay un control de fundabilidad del recurso impugnativo de apelación y se quedó allí, en despacho. Nunca llegó a audiencia para que pueda discutir el tema de fondo. ¿Aquí? Y aquí hay una controversia, ¿no? ¿Qué es más importante? Que haya un control de legalidad sobre el recurso impugnatorio para que se sanee, es decir, si no cumple los requisitos, ahí nomás queda y ya no va a audiencia de vista, o es mejor que aun cuando exista un error que podría ser subsanable, la sala, en virtud del principio constitucional de la doble instancia, pueda convocar a una audiencia para los efectos de que pueda, evidentemente, realizarse la audiencia. Como pueden apreciar, estimados alumnos y docentes, es bastante rico el tema para los efectos de que puedan plantear cualquier tipo de recurso impugnativo de apelación. Yo creo que cualquiera que este sea, lo importante es que el señor fiscal o el señor abogado planteen de manera correcta y de manera fundamentada el recurso impugnativo de apelación, porque tampoco se trata de apelo y en dos líneas, no. Hay que decir apelar y por qué motivo estás apelando y sobre todo expresar los agravios en las cuales le afecta al imputado o al actor civil la resolución judicial. Y como les dije, uno puede estar totalmente en desacuerdo con la decisión judicial. O de repente es una pieza jurídica académica muy importante, pero estoy de acuerdo o en desacuerdo con el tema de fondo, porque el juez se equivocó. Por eso existe la falibilidad del magistrado, en la cual el abogado o el fiscal está en desacuerdo con esa decisión judicial. Y si está en desacuerdo, es importante que se vaya para que el ATQUEN lo pueda revisar y así podamos obtener un mejor criterio de justicia. Yo creo que la segunda instancia es una etapa importante en la cual en algunos casos estamos hablando de una audiencia o de cierre de la etapa procesal en la cual ahí muere el proceso penal. Por eso, si allí muere, yo creo que los jueces superiores de apelaciones se convierten en personas muy importantes porque si alguien está pidiendo justicia porque considera que una resolución judicial está, digamos, errada,
es importante que de alguna u otra manera se interpongan todos los recursos legales, convencionales y constitucionales para los efectos de que el juez superior en grado la pueda corregir a través de la revocatoria o la pueda anular a través de las patologías de la motivación que establece la sentencia del caso Juliana Yamoja. Muy bien, estimados alumnos, estimados discentes, son las 7:25, se me da hasta las 7:30 y con mucho gusto, creo que sería más rico a recibir algunas preguntas que lo voy a recibir con mucho agrado. Ahí encuentro a Efraín, por favor, con mucho gusto, Carlitos. Adelante, doctor. Doctor Efraín Vega. Adelante, doctora Sandy Segovia. Mientras tanto, adelante. Muchas gracias. Buenas noches con todos los intervinientes. Buenas noches con el doctor Edín Campos Barrenzuela. Felicitarlo por su exposición, muy didáctica, muy práctica y evidentemente pues ha tocado temas coyunturales y problemáticos. A ver, doctor, mire, ve, usted ha tocado un tema importante, teoría de la impugnación. En el caso del Ministerio Público, nosotros en la etapa de diligencias preliminares, como esa etapa es netamente quien tiene el dominio, el director de la investigación es el fiscal, aquí nosotros tenemos un recurso, se puede decir así, que es la elevación de actuados. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y ha señalado que la elevación de actuados, su llamada queja de derecho en el antiguo modelo, está condicionado también al cumplimiento previo de los requisitos contemplados en la legislación adjetiva, esto es en el Código Procesal Penal, artículo 405 de la norma procesal. Esto es requisitos para impugnar para un recurso de apelación, sea donde deben precisar las partes o puntos de la decisión, expresar los agravios y los errores de hecho y los errores de derecho en los que se apoya. Entonces, yo quería saber su opinión si es que en el caso de la elevación de actuado se tiene que hacer también un control, porque en la mayoría de casos, incluso he podido ver casos muy extremos en que se interpone la elevación de actuados y lo que se hace es decir, interpongo elevación de actuados y se vuelve a copiar todos los argumentos de la denuncia o se vuelve a copiar prácticamente la denuncia. O sea, es prácticamente no estoy de acuerdo y ahí esa es la única expresión o justificación. O basta la voluntad de impugnar, porque justamente conversando con varios colegas que trabajan en fiscalías superiores, algunos tienen la posición de señalar, no, solamente con que sea suficiente la voluntad impugnativa ya nosotros pasamos a revisar. Otros no, otros señalan, no, tiene que haber un mínimo una mínima argumentación de su pretensión impugnatoria, los agravios y los errores, ¿no? No se requiere exigencias tan acabadas como es en un recurso de apelación en un proceso penal, o sea, ante el juez, ¿no? Pero sí tiene que haber un estándar mínimo. Y esto tiene incidencia, doctor, porque a diferencia de la sede de apelación, que ustedes, como usted bien lo ha señalado, incluso se puede condenar al absuelto, ustedes pueden reformar, o sea, ustedes son instancias, una segunda instancia. Pero en el caso del Ministerio Público, en elevación de actuados, yo considero, desde mi humilde opinión, que no es una segunda instancia, sino es una sede de revisión, porque el fiscal superior no puede formalizar investigación preparatoria, sino tiene que ordenarle para que el fiscal provincial formalice investigación preparatoria. Tampoco el fiscal superior no puede realizar las diligencias, ampliar la investigación y realizar actos de investigación. No puede, sino lo tiene que declarar nula su disposición y ordenar que se amplíe, que se realicen tales actos de investigación. Ese era mi primer comentario y también pregunta que contiene. Y la otra pregunta que quería realizarle era, ¿en qué casos es obligatorio que se oralice el recurso impugnatorio en audiencia? Porque hay autos que se emiten de manera oral y en qué casos es obligatorio que la parte procesal, sea la defensa técnica o el Ministerio Público, oralice en audiencia
¿no? El recurso, o sea, fundamente su recurso. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, doctora Sandy Segovia. Sandy es una muy buena magistrada del Ministerio Público, preocupada por estos temas y la verdad la felicito. La felicito y respondiendo a sus preguntas, yo creo que la elevación de actuados, que es una nueva, o ya no tan nueva figura en la cual se establecía la queja de derecho, en la cual uno, de repente la persona afectada estaba en desacuerdo con una decisión de primer grado, yo creo que habría que verla desde dos perspectivas. La primera, de que qué pasaría si todavía estamos en una etapa preliminar en la cual evidentemente el imputado, vamos a suponer, o la parte agraviada no tienen abogado, o no hay un abogado formal para poder hacerlo, porque estamos en la idea preliminar. Es importante que lo pueda hacer el propio imputado sin necesidad de una firma, porque no es una segunda instancia, es correcto afirmar. Yo creo que por lo menos mínimamente debería haber un tema de motivación. ¿Por qué? Porque así como se exige, por ejemplo, los requerimientos fiscales que deben ser debidamente motivados, al igual que las decisiones judiciales, yo creo que a los abogados también les compete también tomar decisiones que estén debidamente motivadas, al igual razón, igual derecho. ¿Por qué si se exige que hay igualdad procesal, por qué a los abogados no les vamos a exigir también que motiven una decisión judicial, por lo menos mínimamente? No se trata de una reproducción de la denuncia por escrito que se hizo oportunamente, indicando de que no se hicieron tales actuaciones procesales. Yo creo que debería haber por lo menos una actuación mínima para los efectos de poder actuar. No hay una reglamentación al respecto que se pueda decir que el derecho de apelación o el tema de elevación de actuados deba estar correctamente motivada y deba tener estos estándares conforme a la sentencia del caso Yamoja. No, no hay, ¿no? Ni que lo que sí está, lo que sí deberíamos preocuparnos es que el superior, porque es superior, estamos hablando del fiscal superior, debería motivar su requerimiento fiscal o disposición fiscal. ¿Por qué? Porque está ordenando, ¿no? Está ordenando que se abra investigación, por ejemplo, ¿no? O está disponiendo que se realicen más actuaciones procesales. Eso sí es un requerimiento constitucional que debería estar debidamente motivado. El problema se presenta, Sandy, cuando, ¿qué pasaría si nosotros estamos ya frente a una culminación de la investigación preliminar, estás ya con los plazos cumplidos y te presentan una elevación de actuados? ¿Y cuánto se demora en el superior mientras lo resuelve? Imagínate que resuelva un mes, por decir un ejemplo, exageradamente un mes. No sé si me quedaré corto. Viene, resuelve, están indicando que se amplíe más diligencias. Esas ampliaciones de diligencias fiscales que está ordenando el superior sobrepasan el plazo razonable de la investigación preliminar. ¿Dónde está eso contemplado? Yo pienso que ahí el código tiene un vacío. Vacío, ¿por qué? Porque el código dice, mira acá, cuando son casos ordinarios, 60 más 60. Cuando son complejos, 8 8. ¿Qué pasaría si viene después que se cumplieron los 60 de elevación de actuado? ¿Cuánto más vas a tener de plazo? Pues ahí me parece que no está contemplado. Pero bueno, el superior dice, bueno, dispóngase de un plazo de 30 días más para que se haga tales diligencias, en caso esté en desacuerdo. Entonces yo creo que sí, yo creo que uno, que mínimamente el abogado debería motivar correctamente la resolución, que no sea una reproducción de la denuncia, y dos, que el fiscal está en obligación superior de poder motivar su decisión. Eso que yo creo que sí es correcto. Y la otra pregunta, hay una sentencia, a ver si me permites, que justamente estaba chequeando respecto a que realmente para poder interponer el recurso impugnativo de apelación, efectivamente se necesita que el imputado lo diga a viva voz, es decir, apelo que diga, no necesariamente es de que no, mira, me reservo el derecho, para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si no interpone el recurso de apelación, eh, evidentemente va a tener problemas. Se dice, la reserva de apelación es solo para sentencias, ¿correcto? ¿Ah? Mira, la reserva de apelación es solo para sentencias y no para autos. Si el abogado se reserva el derecho de apelación en un auto, es declarado improcedente, por si acaso, pero para sentencias no. ¿Por qué? Porque todavía se tiene 5 días para poder hacerlo, ¿no?
para poder interponer el recurso de apelación. O sea, frente a un auto de prisión preventiva que le digan al imputado, ¿sabes qué? O al abogado, se le corre traslado, ¿está usted conforme? No, me reservo. No, cuidado, improcedente. Tiene que decirlo a viva voz, en el acto, para poder hacerlo. Y eso responde a un criterio de inmediatez, porque estamos hablando de un auto interlocutorio, de un auto que se emite en una decisión en audiencia, y yo creo que también los abogados tienen que inmediatamente fundamentar por qué razones están interponiendo el recurso de apelación. Entonces, ¿por qué? Y frente a casos de sentencias es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí se puede fundamentar, yo creo, ese recurso. Muy bien, Sandy, gracias por tu participación, gracias por las preguntas bastante interesantes. Seguimos con Efraín, por favor, mientras voy revisando los chats que me están llegando. A ver. A ver, aquí me están indicando lo siguiente. Wilson me dice lo siguiente. Buenas noches. ¿Qué sucede cuando en segunda instancia tanto la fiscalía como el abogado de la defensa discuten la revocatoria? Sin embargo, cuando llega la resolución de la sala superior, se ha resuelto sobre la nulidad, sin dar oportunidad a las partes de alegar sobre eso. Miren, sí, miren, es cierto, Wilson, es importante la pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la defensa interpuso recurso impugnativo de apelación y por motivos de revocatoria. Y la discusión se hacía por revocatoria, ¿correcto? Entonces el fiscal se le corre tal lado, indica que se declara infundado el recurso impugnativo de apelación por revocatoria y el abogado pues fundamenta por qué y el abogado también de la manera siguiente. Pero a criterio de la sala, cuando observa, puede resolver nulidad. ¿Por qué? Porque es una atribución de la sala por sus propios fundamentos. Ojo, por sus propios fundamentos considera que la pretensión impugnatoria no es por revocatoria, sino de repente llega a advertir eh, llega a advertir una enfermedad de la motivación, una patología de la motivación. Entonces, por sus propios fundamentos, la declara nula. Ahora tú dices, pero eso no se discutió. Sí, pero recuerda que es porque la sala introduce esa información en el debate, en la deliberación que hacemos los jueces y es jurídicamente factible también declarar nulidad. ¿Por qué? Porque puede haber una nulidad parcial o una nulidad absoluta. Entonces, vamos a suponer que sea una nulidad absoluta, existe una afectación al derecho de defensa, ha existido una afectación a la garantía constitucional del debido proceso. Existe una afectación a, a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, si el AQUEN se da cuenta que realmente ha habido una afectación a una garantía procesal de cumplimiento obligatorio por su propio fundamento, la declara nula. Yo creo que eso sí es factible de poder hacerlo sin ningún tipo de problemas. Efraín, te escuchamos. ¿Deseas formular alguna pregunta? ¿Estás con la mano alzada? A ver, vamos a leer acá. A ver, permítame para poder responder. A ver, a ver, aquí me preguntan algo bien interesante. Me preguntan, doctor, buenas noches. En audiencia de juicio oral, el juez se percató, a ver, el juez se percató a ver, perdón, en audiencia de juicio oral, el juez se percató que el fiscal no solicitó la reparación civil. Al respecto, dice, al respecto, la posición que tendría que tomar el juez sería subsanar este hecho declarado nulo para que el juez de investigación preparatoria se pronuncie o seguir la secuela del proceso. Ah, interesante, ¿no? Interesante. Yo creo que aquí hay un tema bien importante. ¿Por qué? Porque todo requerimiento acusatorio, que es en la etapa intermedia y que lo ve el juez de investigación preparatoria, debería haber una pretensión punitiva y también una pretensión resarcitoria. Entonces, ¿qué pasó?
¿Dónde está esa etapa tan importante de saneamiento procesal? ¿Cómo se permitió que ese juez de investigación preparatoria pase un requerimiento acusatorio en la cual no existe la pretensión civil? Digamos que no hay actor civil, pero hace sus veces el Ministerio Público para que pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Hay dos cosas. Uno, yo pienso lo siguiente. Uno, es posible que advirtiendo eso, el juez de investigación preparatoria o el colegiado lo pueda regresar al juzgado de origen, al juzgado de investigación preparatoria, para los efectos de que pueda integrar la decisión el fiscal, la pretensión impugnatoria y correrle traslado también a la otra parte, porque evidentemente habría que volver a hacer otra audiencia sustancial para los efectos de que se puedan pronunciar sobre la reparación civil. Y dos, lo que algunos órganos jurisdiccionales vienen haciendo es de que, como quiera, sé que, por ejemplo, ¿qué pasaría si miren, el ejemplo que le voy a hacer, ¿qué pasaría si la sala declara nulo el juicio y dispone que otro colegiado o otro juez unipersonal realice la audiencia? Por ejemplo, le declaró nulo por falta de una imputación necesaria. Vamos a suponer lo que ha pasado con el caso del doctor Salinas Sicha, ¿no? Que también hay un fiscal que no hizo una imputación genérica. Que en este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si declaran nulo por una falta de imputación necesaria? La pregunta es, ¿a quién regresaría? Regresa al juzgado de origen para que otro juez la pueda realizar. Pero correcto, llega al juzgado unipersonal para que el juez convoque una audiencia, pero el requerimiento acusatorio sigue siendo defectuoso. Entonces la pregunta es, ¿la sala tendría facultades para regresarlo hasta el juzgado de investigación preparatoria para que se haga una nueva audiencia de control para que haya una correcta imputación? Entonces, nosotros modestamente hemos resuelto que hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque tendría que ser ante el juez y ante el juez nuevo que tiene que realizar el nuevo juicio, es donde ahí el fiscal en los alegatos de apertura tendría que hacer la subsanación correspondiente, ¿no? Para que precise una imputación correcta y a partir de ahí se ejerce el derecho de defensa porque estamos recién iniciando el proceso, en la etapa estelar del juicio. Entonces yo pienso que en el caso de la reparación civil, si existe ya por economía procesal una omisión de la reparación civil, siempre y cuando no haya actor civil, yo creo que se le podría requerir en alegatos de apertura al propio fiscal que subsane, que se corra traslado, algo así, ¿no? Para los efectos de que la pretensión resarcitoria del Ministerio Público es, digamos, 5.000 soles un poco para dar por subsanado el tema, porque la sala yo creo que no tiene facultades para poder declarar nulo, tiene facultades para declarar nulo el juicio, pero no que retrotraer a otra etapa que ya precluyó, ¿no? Entonces son casos completamente excepcionales que se podrían indicar. A ver, acá tenemos otra pregunta. Doctor, buenas noches. A ver, permítame. Mm, Doctor, brevemente, disculpe para indicarles a nuestros docentes que deben registrar la salida antes de las 7:45, que es cuando se cierra el sistema. Por favor, proceder. Gracias. Adelante, doctor. Aquí, me hacen otra pregunta. Buenas noches, doctor. Consulta. El Tribunal Constitucional dejó establecido que las resoluciones que inciden en la libertad de la persona deben ser notificadas a su domicilio real. Y teniendo en cuenta que el auto que dicta prisión preventiva es interlocutorio, ¿puede reservarse para apelar una vez notificado su domicilio real? Interesante también la pregunta. Ahora, miren, yo pienso que el Tribunal Constitucional ha dejado sentado la posibilidad de notificar las decisiones judiciales pero relacionados con la pérdida de la libertad del imputado, pero para casos de pronunciamientos jurisdiccionales definitivos, es decir, para casos de sentencia. No he leído si es para casos de resoluciones de prisión preventiva, porque estamos hablando de alguien que está como no ha habido, que no se presentó a la audiencia, ¿no? Entonces se presentó el abogado o el defensor público, se le determinó, digamos, 9 meses de prisión preventiva, entonces, ¿cómo hacemos? Lo que se hace es ejecutar la medida, ¿no? Necesariamente no se le va a notificar la resolución a su domicilio real. ¿Por qué? Porque es probable
que no tengamos el arraigo laboral. Puede que tener 2 o 3 domicilios, como suele pasar, y si se le notifica cualquiera de ellos, va a indicar nulidad de la resolución que no se le ha notificado y en consecuencia que no se va a ejecutar, o a partir de la fecha lo interpone la apelación con otro abogado dentro de 2 meses y recién a partir de ahí va a querer que suba a la sala. Yo creo que no, sería, me parece, un abuso del derecho, y porque además un requerimiento de prisión preventiva se notifica al imputado, ¿no? Se notifica, sabe de lo que se va a realizar. No hay una notificación de un requerimiento de prisión preventiva, si bien en ausencia, pero sí con el conocimiento de causa que se va a llevar a cabo la audiencia. Que participe o no, porque es un debate técnico, es otra cosa. Pero el abogado defensor está en la obligación de poderle notificar la resolución o ponerle de conocimiento de que realmente el juzgado ha interpuesto recurso impugnativo de apelación. Y como quiera sé que es un debate técnico, el abogado público o privado, si está en desacuerdo, desde luego está en la obligación de poder interponer recurso impugnativo de apelación. Seguimos, a ver, a ver, acá otra pregunta que veo. Acá. A ver. Buenas noches, doctor. Agradeciendo por su respuesta. Si se plantea apelación solicitando la revocatoria, sin embargo, la sala de apelaciones aprecia que no hay causal de revocatoria, pero sí de nulidad absoluta o sustancial, de acuerdo al artículo 409, la sala tiene la obligación de declarar nulidad de oficio. Correcto, eso es lo que hemos dicho en la pregunta que formuló también, que se repite. Yo creo que ya estamos, Carlos, con las preguntas a fin de poder dar por concluida la presente conferencia. Yo creo que hay mucho por discutir, hay muchas cosas por debatir. Yo les felicito por esta preocupación que tienen de permanente superación y actualización de conocimientos, y para aquellos aspirantes que están postulando en esta última convocatoria del examen por parte de la Junta Nacional de Justicia, que se va a realizar el 1 de junio, miles de bendiciones y que sus aspiraciones y sueños se puedan cumplir y ojalá puedan pasar el examen escrito. Fuerte abrazo y muchas gracias, Carlitos. Mil gracias, doctor, por, como siempre.